Ya, lo dejo grabando ya. Ok. Okay, let's get going. Okay. Does that make sense? So our first speaker today, welcome first of all to this panel on literature and the construction of belonging. Our first speaker today is Jesus Miguel Delgado de la Guia, who comes to us from Peru and is a PhD candidate in Peruvian studies. I look forward to your presentation. Sorry, not working? Oh. It's not loading? Oh. Was he not on the Wi-Fi? I can try to help. You have Wi-Fi? No, 30 seconds. His computer is slow. It's uploading his thing. I know, but it says 10 on cable. seconds. Oh, he's not connected. He has to read it from his computer. In my head, I'm saying that in Spanish, by the way. He's probably on the guest Wi-Fi where everything loads at like half of a frame per second. Yeah. 10 seconds. I got lucky with that because my campus has EduRoom, so it automatically connected me, and I was like, yes. Me too. That's one of the It's the best. good investment. So whenever I go to different campuses. 10 seconds. Do you want us to take the camera? Do you want the camera? Because I can put it here. Yes. Okay. Thank you. They're going to send someone you still need someone? 10 seconds. Ahí está. Okay. Okay. Bien. Bien, muchas gracias a ustedes. Mi ponencia se titula Mario Vargas Llosa, posicionamiento desde el entremedio como espacio colonializado para la crítica. Voy a leer el resumen. Dice, este trabajo indaga el posicionamiento que tiene realmente el escritor con respecto a su propia realidad. Para demostrar esa premisa, adopto como referente indispensable a Mario Vargas Llosa. Él se manifiesta críticamente desde el entremedio, concepto sociológico desarrollado por el teórico postcolonial Homi Bhabha, que alude a la postura globalizadora y preferencial, asumida por condicionamientos a factores económicos, mercantiles, coloniales y hegemónicos. A prevalecer esta variante resulta cuestionable el valor fidedigno que se le otorga al arte, ya que no necesariamente corresponde con la cultura ni está orientada a consolidar una nación o una biografía nacional, tal como la comprende Antonio Gramsci en Cuadernos de la Cárcel. Por consiguiente, las novelas como La ciudad y los perros, El sueño del Celta o Conversación en la catedral expresan una crítica al sistema, pero su enfoque se adaptará convencionalmente en contexto coetáneo y situación oportuna. Muy bien, las palabras claves o keywords son colonialidad, globalización y poder. Introducción. Existe un interés por mantener una nueva cultura y no tanto un nuevo arte en sentido inmediato.
Seguramente es viable enunciar que se confronta con un contenido de arte original, porque este no es asimilado abstractamente, sin distanciarse de la forma. Buscar un arte inédito significa empecinarse en crear nuevos artistas individuales, lo cual es absurdo, debido a que no es posible inventar artistas artificiales. Se alude a un requerimiento de una nueva cultura, o sea, una vida moral, no ordinaria, que no deja de estar íntimamente asociada con una intuición novedosa de la vida, hasta que ésta se convierta en un modo actualizado de sentir y ver la realidad. Por consiguiente, se trata de un mundo intrínsecamente conforme con los artistas posibles y las obras de arte posibles, tal como lo comprende Antonio Gramsci en el tomo 6 del Cuaderno de la Cárcel. Para Homi Bhabha, en su texto El lugar de la cultura, la nación es una representación de la moderna cohesión social donde no existen vacíos en las comunidades y se logra la comunicación consuetudinaria del lenguaje. Ante ello, debe desestimarse todo tipo de clasismos si se opta por pensar en una comunidad imaginada de la nación. Esto no deja de ser posible, ya que es de interés la exposición que realiza el mercado en cuanto a lo que le importa por su anhelo de concientizar a la colectividad. En el caso de Vargas Llosa, la afiliación con el Estado-Nación es percibida desde los mismos títulos metafóricos de sus obras, La ciudad y los perros, La guerra del fin del mundo, en los que se incluye una significación de pluralidad, caracterizada por el progreso y la lucha frente a las clases dominantes. Stuart Hall, en su libro Sin garantías, trayectorias y problemáticas en estudios culturales, menciona que los estados-nación han estado siempre en una dinámica inestable dentro de la historia, pero ello no imposibilita que no hayan sido imperantes, además de encargarse de que las sociedades se organicen, consolidan sus propios significados. En el caso del escritor peruano, se identifica rápidamente el lenguaje y los lugares donde se desarrollan sus novelas. En La ciudad y los perros se encuentra con inmediatez la capital y el coloquialismo empleado por los estudiantes. Asimismo, prevalece la idea de nación. Esta se erige a partir de que se busca la justicia y la verdadera imposición de la ética en los estudiantes y los ciudadanos, que están caracterizados por fracturas sociales, padres divorciados, maltratos físicos y psicológicos en el Colegio Militar León Soprado. Lo mismo ocurre con la crítica y la teoría literarias. Al menos es evidente la vinculación de Vargas Llosa con la cultura occidental para representar desde ese eje la preocupación social que es notoria frente a la sociedad peruana, carente de cultura, educación, con retrasos educativos, etc. El propósito que opta el Estado-Nación del Perú, a partir de la desigualdad de clases y culturas, se orienta a la configuración de una nación moderna. Para Stuart Hall, puesto que durante la historia se dio la unificación por medio del proceso de la conquista española violenta, supresión, fuerza y diferencia cultural. Incluso, esto se evidencia en grupos minoritarios, como en la novela La ciudad y los perros, en la que los personajes que mantienen sus propios márgenes y convenios por afinidades. Uno es más violento que otro, como el personaje el jaguar, a diferencia del esclavo, y pertenece a un séquito repulsivo, que se llama el círculo. Sin embargo, se logra la interacción con otro personaje, el poeta, no tan rudo, con la finalidad de establecer un pacto de reconciliación y esclarecer anomalías que les oprimían durante su estadía en esta institución castrense. Injusticias, chantajes, etc. Uno de los problemas actuales que se ve en el Perú es que no existen representantes culturales confiables e imparciales que se desenvuelvan con naturalidad y correspondencia con sus ideas dentro de la sociedad, debido a que la hegemonía ha prevalecido una ideología ensimismada de enriquecimiento político y económico, en la que la cultura no es lo importante, sino la idiotización de las personas, el ocultamiento de lo que sucede en la realidad política y el desbalance con los salarios. Por ejemplo, el presidente peruano Martín Vizcarra recibe una remuneración de 15.000 soles mensuales y los funcionarios públicos sueldos de aproximadamente 30.000 soles mensuales, mientras que para un trabajador un salario mínimo es de 750 soles mensuales. Los medios de comunicación atribuyen mayor importancia al carácter económico y la obtención de dinero fácil y rápido,
con el fin de acrecentar y difundir estos déficits en la sociedad. Esto dificulta el modo de recepción de las producciones culturales, literatura, arte, ciencias, etc. Al respecto, Homi Bhabha plantea lo siguiente: la cultura se vuelve tanto una práctica incómoda y perturbadora de supervivencia y suplementariedad entre arte y política, pasado y presente, público y privado, como su resplandeciente presencia es un momento de placer, iluminación o liberación. Ante esta irregularidad también se incorporan los efectos del capitalismo y el consumo o los mass media, el empleo adictivo e improductivo de la Internet y la adquisición de modas y tecnologías espontáneas, propios de la mundialización y la globalización que ofrece el eurocentrismo. Muy bien, en esta parte he hecho una división partiendo del concepto de Homi Bhabha que se llama posiciones dentro de la cultura, en los cuales voy a identificar a Mario Vargas Llosa, ¿no? Muy bien. El primer caso sería el estereotipo del narrador. El segundo, el estereotipo del crítico. Y finalmente, el estereotipo del teórico. ¿No? Estas tres posturas han sido adoptadas por Vargas Llosa, ¿no? Voy a hacer lectura de la primera posición. Estereotipo del narrador. Para Homi Bhabha, la imagen estética revela un tipo ético de la narración, pero esta narración representada no será jamás una repetición exacta. Bajo la concepción de Gramsci, es suficiente con que la producción cultural sea explícita en sus diversas áreas. El lenguaje de Mario Vargas Llosa es muy claro, comprensible e incluso persuasivo. Demuestra las diversas clases sociales existentes que dependen de la necesidad histórica y el contexto en el cual se sitúa su relato. En La ciudad de los perros representa un problema que está rigiendo en ese momento, la dictadura y todas las formas de manifestación generadas por esta, como la violencia física, el retraso en el mundo intelectual y educativo, las crisis matrimoniales, junto con la ausencia de un espíritu crítico y revolucionario. Aquí añado una cita del texto de La ciudad de los perros, más conocido como The Time of the Hero, en inglés, ¿no? Dice lo siguiente: se creen que el colegio es una correccional, en el Perú todo se hace a medias, y por eso todo se malea. Los soldados que llegan al cuartel son sucios, piojosos, ladrones, pero a punta de palos se civilizan. Un año de cuartel y del indio solo les quedan las cerdas, pero aquí ocurre lo contrario, se malogran a medida que crecen. Los de quinto son peores que los perros. Esta es una cita del texto de La ciudad de los perros, desde la postura del narrador, un narrador crítico a la vez. Muy bien, el segundo punto es el estereotipo del crítico. Bajo los lineamientos de Homi Bhabha, la crítica, conformada por la semiótica, el postestructuralismo, el desconstruccionismo, entre otras áreas, se limita a representar esas divisiones geopolíticas y sus esferas de influencia. No obstante, pretende que esta escritura sea secular y trascienda con la descripción de las intersecciones ambivalentes y chiasmáticas del tiempo y lugar que constituyen la experiencia moderna problemática de la nación occidental, según el autor. Por ejemplo, hace unos años, Vargas Llosa publicó su libro La civilización del espectáculo, año 2012, en el que se aprecia la conceptualización que adopta de la cultura contemporánea, que se rige paradójicamente por el refrán de que todo es cultura. Esta pretensión produce una banalización del propio término. Sin embargo, no solo infiere un criterio de esta realidad a través del explícito de balance histórico, sino que localiza los factores que intervienen para minorar la calidad de la cultura misma. A continuación se corroborarán algunos ejemplos del texto aludido. La primera cita dice: la cultura son todas las manifestaciones de la vida de una comunidad, su lengua, sus creencias, sus usos y costumbres, su indumentaria, sus técnicas y en suma todo lo que en ella se practica, evita, respeta y abomina. Más adelante dice: la cultura estableció siempre unos rangos sociales entre quienes la cultivaban, la enriquecían con aportes diversos,
la hacían progresar y quienes se desentendían de ella, la despreciaban o ignoraban, o eran excluidos de ella por razones sociales y económicas. Muy bien, esta es la postura que tiene Vargas Llosa en general sobre su participación intelectual, crítica, ¿no? Y finalmente, la postura del teórico, más que nada teórico literario, ¿no? Ese es el tercer punto que se puede identificar en la obra literaria de Vargas Llosa, ¿no? Dice, la teoría, tanto que es occidental y anhela siempre serla, desarrolla un potencial de dominación y hegemonía con espacios limitados y poderosos de creación, donde predominan fronteras culturales de temas y políticas, y deja reducida la representación de las minorías, tal como lo fundamenta Homi Bhabha por medio del siguiente enunciado. El lenguaje de la teoría es sólo otra treta de la élite occidental culturalmente privilegiada para producir un discurso del otro que refuerce su propia ecuación poder-conocimiento. Muy bien, los textos de Vargas Llosa, ¿no? Por ejemplo, las cartas, el combate imaginario, las cartas de batalla de Joan Martorell, o su artículo El arte de mentir, o su libro La verdad de las mentiras, van configurando propuestas teóricas, ¿no? Para poder, digamos, desarrollar la literatura en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, define la novela de la siguiente forma, ¿no? Dice, una novela es algo más que un documento objetivo, es sobre todo un testimonio subjetivo de las razones que llevaron a quien la escribió a convertirse en creador, en un rebelde radical. Y este testimonio subjetivo consiste siempre en una adición personal al mundo, en una corrección insidiosa de la realidad, en un trastorno de la vida. En Tirán lo Blanc, ese elemento añadido es precisamente el de ser un mundo formal. Muy bien, entonces Mario Vargas Llosa domina recursos teóricos en los libros que ya se mencionaron, para aludir a la construcción que tiene una novela con respecto a sus propios ritmos. Igualmente acontece con El viaje de la ficción, año 2008. Y así es notorio percibir temas como la dictadura, los distintos modos de violencia, la burguesía o la lucha de clases. Y para terminar, aquí hago una cita de Santiago Castro Gómez y Eduardo Mendieta, quienes mencionan que otro problema es que al teorizar se consideran dos hegemonías, una que rige a la sociedad, el mercado, y otra que se asocia con la academia, la universidad. La teoría, en términos de Homi Bhabha, se configura como una negociación de instancias contradictorias y antagónicas que abren sitios y objetivos híbridos de lucha y destruyen esas polaridades negativas entre el conocimiento y sus objetos, y entre la teoría y la razón práctico-política. Luego de dilucidar ese convencionalismo, es posible ubicar al verdadero intelectual, uno que sea orgánico y comprometido, quien configure la cultura a partir de la irracionalidad de las ideologías y teorice pluralmente la totalidad de la sociedad. Recuérdense que Vargas Llosa se adaptó a las elecciones electorales con el propósito de no conservar rencor ni discordancias con el próximo presidente de la República. Mencionó alguna vez que votar por Ollanta Humala o Keiko Fujimori literalmente era elegir entre el SIDA o el cáncer. Esta percepción de los candidatos fue rápidamente enmendada cuando fueron justo ellos quienes tiempo después quedaron como únicos candidatos para la segunda vuelta electoral, ¿no? Y él mencionó lo siguiente: yo los exhorto a votar por Ollanta Humala para defender a la democracia en el Perú y evitarnos el escarnio de una nueva dictadura. Considerando esa premisa, con el fin de evitar explicaciones a los argumentados, retomo lo expresado por Walter Miñolo en su artículo El lado más oscuro del Renacimiento, en el que se manifiesta que la teoría debe ser respaldada para construir conocimiento, más que para explicar las organizaciones que están visibles dentro de una cultura. Muchas gracias. So